Hola, buen día, espero se encuentren muy bien. Ahorita vamos a estar hablando en este video de la resistencia a la insulina. Ok, vamos a comenzar con lo que es este tema, que es muy importante, en el que involucra todo el proceso de metabolismo. Bueno, ¿qué es lo que causa la resistencia a la insulina? ¿Sí? Tenemos que empezar desde esa premisa. ¿Cómo es que llegamos a ese famoso mal que en nuestro programa es algo principal que le decimos a las personas que lo eviten, ¿verdad? Principalmente las personas tienen una adicción a carbohidratos refinados y el azúcar, ¿verdad? Cuando tenemos esa adicción, generalmente sí o sí vamos a tener resistencia a la insulina. Además de estrés, ¿verdad? Si tenemos mucho estrés, también nosotros vamos a tener pues esta situación de la resistencia a la insulina. ¿Okay? ¿Cómo se da la adicción a los carbohidratos refinados y azúcar, verdad? Pues principalmente la gente comemos, ¿verdad? Este tipo de alimentos que para nosotros en nuestra vida cotidiana se volvieron muy normales, ¿verdad? Pues como puede ser la hamburguesa, ¿verdad? Los refrescos, los chocolates, la pizza, etcétera, ¿no? Si se dan cuenta en esta imagen, es todo lo que no deberíamos de abusar de comer esto, porque nos afecta mucho en nuestro metabolismo y se vuelve una adicción completamente innecesaria y que es difícil de dejar. ¿Ok? Aquí tenemos lo que es el tema, ¿verdad? Lo que involucra la resistencia a la insulina. Comienza con un exceso de glucosa. Al consumir nosotros, ¿verdad? Este tipo de alimentos que están aquí, que estamos señalando, vamos a tener un exceso de glucosa en nuestro cuerpo sí o sí. Además, si tenemos emociones, pues también vamos a tener un exceso de glucosa. De tal manera que van a obligar al cuerpo a generar más insulina. Al haber la combinación entre glucosa en exceso con la ayuda de la insulina, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber depósitos de grasa, grasa almacenada. En la mayoría de los hombres se nos hace esa pancita, ¿verdad? Que generalmente los que tenemos o los que pudimos haber tenido una, una pancita prominente es que tenemos ácido, el hígado graso, ¿sí? El hígado graso generalmente le empieza a almacenar poco a poquito el exceso de glucosa. Llega un momento que el hígado dice, pues ¿a dónde lo almaceno? Pues precisamente en el estómago. Y en algunas mujeres generalmente son en las caderas, ¿sí? Es lo que dicen las famosas también lonjitas, es donde se acumula esa grasa. Lo que tenemos que evitar nosotros es tener un exceso de consumo de estos alimentos, que a su vez se traduce en glucosa, que obligan al cuerpo a generar más insulina, y la combinación mortal totalmente entre glucosa e insulina, provoca grasa almacenada. ¿Ok? Esta grasa almacenada básicamente se da por un estrés alto, ¿verdad? También provoca problemas de tiroides y provoca que ciertos microorganismos como hongos, algunas bacterias y virus nos ataquen. Cuando nosotros tenemos, en cierta manera, resistencia a la insulina, este tipo de microorganismos oportunistas pueden atacarnos y en cierta manera nos podemos enfermar. Recurrentemente nos podemos enfermar de gripas, ¿verdad? Tenemos tos o tenemos otro tipo de afecciones que pueden ser en la piel, ¿ok? Y pues esto es producto de que estamos abusando de carbohidratos refinados y pues también azúcares, ¿no? Este es el ciclo que, no que deberíamos evitar. Es un ciclo vicioso
y esto es lo que provoca. ¿Ok? Vean. Olvidémonos de calorías. Olvidémonos de otro tipo de que no consumas grasas. No, el cuerpo no funciona así. El cuerpo produce grasa gracias a qué? A la glucosa y la insulina. Por sí sola la grasa no empieza a hacer depósitos. ¿Ok? Y esto nos lleva a la adicción del azúcar. Y lamentablemente son los principales productores de glucosa. ¿Ok? Entonces, esto es, adicción a los carbohidratos refinados y azúcar, es lo que nos provoca la resistencia a la insulina. Antes de hablar del tema de resistencia a la insulina, tenemos que entender qué es la insulina, ¿verdad? La insulina es una hormona que produce el páncreas, ¿sí? Y es la que permite que la glucosa sea transportada hasta las células para ser utilizada como fuente de energía para el cuerpo, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que es como el transporte de la glucosa, ¿sí? Si no hubiera insulina, pues la glucosa no se podría transportar a la célula. Es muy importante. La insulina también es una hormona que permite la acumulación de grasa en el cuerpo cuando existe un exceso de glucosa que no es utilizado por las células. Lo que se había comentado, ¿verdad? Cuando hay un exceso de glucosa, de una o de otra manera, obligan al cuerpo a producir más que insulina. Los diabéticos tienen problemas relacionados a esta hormona y en algunos casos tienen que inyectarse si su páncreas ya sufrió algún daño y no produce suficiente insulina. ¿Okay? Sobre todo los diabéticos tipo 1, generalmente pues su páncreas ya no funciona. Entonces, ¿qué es lo que hacen los médicos? Pues empiezan a inyectarle, ¿ok? Ese tipo de hormona. Los diabéticos tipo 2 no tienen ese problema. ¿Por qué no tienen ese problema? Porque su páncreas funciona bien, ¿ok? Es decir, tienen buena producción de insulina. Al tener buena producción de insulina y, y tener glucosa, generalmente los diabéticos tipo 2, más del 70-80% de los diabéticos tipo 2 sufren sobrepesos, es decir, son gorditos, tienen obesidad, etc. ¿Ok? Los diabéticos tipo 1 son pacientes que son delgados. ¿Por qué? Pues porque su páncreas está dañado, ya no produce insulina y sabemos que insulina con glucosa da grasas. Pero como este tipo de pacientes que son diabéticos tipo 1 ya no producen insulina, pues generalmente empiezan a adelgazarse. ¿Ok? Son personas muy delgadas, pero también son diabéticas. Este tipo de diabetes es una pues, de las más peligrosas porque ahí sí o sí se tiene que inyectar este producto. En los diabéticos tipo 2 hay otras opciones todavía. Un ejemplo de uso de este término sería, ¿verdad? La insulina convierte cualquier exceso de glucosa en grasa, ¿verdad? No se nos olvide este término. La insulina convierte cualquier exceso de glucosa en grasa. ¿Qué tenemos que evitar? El exceso de glucosa para que no tengamos grasa. ¿Ok? Vámonos al tema que es el principal, básicamente, que es la resistencia a la insulina. ¿Sí? Aquí podemos ver una imagen de células. ¿Ok? La primera imagen es una célula que está sana, no hay ningún problema. Alrededor puede estar la glucosa, no es mucha, no hay un exceso, y puede entrar a la célula para poder hacer el proceso de conversión de glucosa, que es la parte de la energía que nosotros necesitamos para convertirla en ATP, ¿ok? Trifosfato de adenosina. Entonces, la primera imagen que estoy sombreando aquí es una célula sana, no hay ningún problema. La segunda imagen, esta que está abajito, esta ya es una célula que no es sana, es insana. Es decir, ya hay muchos depósitos, exceso de glucosa. Llega un momento que la célula dice, pues ya no acepto tanta glucosa.
Entonces se cierran sus receptores y alrededor quedó glucosa e insulina porque no las dejaron entrar. Entonces, al haber glucosa e insulina afuera de la célula, ¿qué es lo que va a pasar? El hígado las convierte en grasa, en depósitos de grasa. Se empieza a hacer el famoso hígado graso, empezamos a tener las pancitas prominentes, empezamos a tener las lonjitas y empezamos a tener infinidad de enfermedades y afecciones. ¿Ok? Entonces hay que evitar el consumo excesivo de carbohidratos refinados. ¿Ok? También alimentos que estén ricos en azúcar, porque esto precisamente produce la resistencia a la insulina. Tenemos que aspirar a hacer una célula así. Todos debemos de tener este tipo de células sanas que puedan entrar, que sus receptores estén abiertos todos y que pueda trabajar. Se cierran cuando la célula, ¿verdad? Dicen, pues ya es demasiada glucosa, no puede entrar más. Se cierran sus receptores y esto es lo que se queda afuera, la glucosa y la insulina, y empiezan a crear grasa alrededor. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente. La resistencia a la insulina causa muchas afecciones, como son altos niveles de colesterol y triglicéridos, cansancio continuo, dificultad para concentrarse, ¿verdad? Muy importante esa parte. Exceso de hambre, siempre nos da hambre cuando tenemos resistencia a la insulina. Constantemente estamos eh, comiendo no a nuestras horas, en intervalos, ¿verdad? A la mitad entre el desayuno y la comida, a la mitad entre la comida y la cena, pues siempre tenemos hambre. Y generalmente en nuestro cuerpo siempre le damos alimentos excesivos en azúcar y carbohidratos refinados. Lógicamente que vamos a tener grasa abdominal al tener resistencia a la insulina. También vamos a tener presión alta, ¿ok? También vamos a tener daños en la tiroides, que es una glándula que está aquí, que maneja parte del metabolismo. Posteriormente se va a explicar lo que es la tiroides. Nos puede dar depresión. Incluso se ha asociado con situaciones de cáncer. ¿Sí? Incluso se ha visto que la diabetes tipo 3 es el famoso Alzheimer. Entonces hay que tener cuidado con el consumo excesivo de carbohidratos refinados y azúcares. ¿Ok? Esta es la bibliografía. ¿Ok? Pues sería todo por esta parte de la explicación de la resistencia a la insulina. ¿Ok? Espero se encuentren bien todos. Hasta luego.